Bueno, vamos a ir con la última sesión que tenemos hoy para finalizar este curso, que es una mesa redonda que se titula Investigación con animales, ética, bienestar animal y las 3 Rs. Como os he comentado antes, a la mesa redonda se van a incorporar dos personas, además de Lluís, a las que voy a empezar a presentar para que les conozcáis. A mi derecha del todo tenéis a Pedro Luis Lorenzo, que va a ser el moderador y amenizador de esta mesa de esta mesa redonda. Pedro es catedrático de Fisiología en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Veterinaria, y doctor en Veterinaria por la UCM, diplomado europeo por el ECAR y académico por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Pedro imparte docencia en el grado en veterinaria, en doctorado, en cursos de posgrado, tanto en la UCM como en otras universidades nacionales y extranjeras. Ha dirigido y participado en más de 20 proyectos de investigación competitivos nacionales y extranjeros y 15 proyectos de innovación docente. Posee 5 quinquenios docentes y 4 sexenios de investigación reconocidos. Trabaja en el ámbito de la fisiología de la reproducción y ha realizado diversas estancias de investigación pre- y postdoctorales en centros extranjeros, como en países como Alemania, California o Canadá. Ha realizado tareas de cooperación también internacional al desarrollo en Perú, Ecuador, Egipto y en Líbano. También ha desempeñado diversos cargos en el ámbito de la gestión universitaria. El último de ellos ha sido el anterior decano de la Facultad de Veterinaria, del equipo anterior, y también ha formado parte del comité ejecutivo de la EAEV, de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria. Nuestra última incorporación, y no por ello menos importante, es Ignacio. Sí, ya es que me he venido arriba, yo es que me pongo con este micrófono. Y bueno, Ignacio es catedrático del Departamento de Medicina y Cirugía de la Facultad de Veterinaria también, licenciado y doctor en veterinaria. Es responsable del servicio de anestesiología del Hospital Clínico Universitario Complutense, donde realiza actividad clínica veterinaria. Previamente ha ejercido como veterinario jefe adjunto del Servicio de Cirugía Experimental del Hospital Universitario La Paz de Madrid. La especialización se ha realizado en el campo de la anestesia comparada y las ciencias del animal de laboratorio. Es diplomado por la ECVAA, el ECLAM, y ha sido presidente de la SECAL, la BEPA y el Comité Español Internacional Council for Laboratory Animal Science, ICLAS. Dispone de 5 sexenios de investigación y 3 quinquenios docentes. Ha dirigido 13 tesis doctorales. Ha sido director de una cátedra extraordinaria Complutense, dirige un programa de formación de residentes en el Hospital Clínico Veterinario y muchísimas otras cosas más. Tiene 140 publicaciones científicas en revistas indexadas, principalmente en los campos de la anestesia y la analgesia comparada. Múltiples proyectos de investigación y nacionales como internacionales competitivos. Y muchísimas cosas más. Bueno, es muy difícil resumir los currículums de estas personas, pero bueno, os hacéis una idea del calado, ¿no?, del calibre de los ponentes que tenéis hoy aquí en la mesa. Así que nada, yo os dejo ya para que pues funcionéis como vosotros queráis. Muchísimas gracias por estar aquí a los 3. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. ¿Se oye, no? Se oye. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Bueno, lo primero, evidentemente, es agradeceros a ti y a Manuela pues el haber contado con nosotros, hablar a la dinamizadora cuando está de espaldas, haber contado con nosotros en este curso. Buenos días a todos, me habéis visto por aquí en estos 2 días, que he estado también pues muy interesado en asistir. Y lo primero que quería decir, evidentemente, es pues dar las gracias a mis compañeros y manifestar que para mí es un honor pues estar compartiendo esta mesa redonda con Luis y con Nacho. Bueno, pues dos compañeros y 2 de las personas que yo creo que mejor encajan en la idea que se ha tenido a la hora de plantear un tema candente, vamos a llamarlo sensible, de actualidad y bueno, muy importante en el ámbito de las ciencias biomédicas o de las ciencias de la salud, como es el tema del trabajar con animales de experimentación, animales de laboratorio, según el título, pues hablar de la ética, del bienestar animal y de las 3 Rs, de las reglas o de la normativa que existe sobre ello. Antes de nada, quisiéramos, ¿cuáles de vosotros, me permitís que os llame de tú,
trabajáis con animales de laboratorio, animales de experimentación. Una, dos, tú lo tocas en la docencia, más o menos. Vale, es simplemente por organizar el tema. Vamos a tomar la palabra unos minutos, primero yo, luego Luis y luego Ignacio, para dar una serie de claves, una serie de ideas o exponer un poco en los temas. Incidiremos sobre algunas partes o algunas particularidades más. Yo haré algunas preguntas para tirarles un poco más de la lengua y que nos cuenten sus experiencias, y luego haremos un turno de debate en un tema que, insisto, es, iba a decir goloso, pero es muy... bueno, es sensible y se abre a un montón de interpretaciones éticas, morales, científicas y un poco de todo tipo, ¿no? Los tres aunamos un montón de experiencia, muchos años. Si lo juntáramos en una pila, como hemos visto antes en las gráficas, pues serían más de 60. Y de ellos trabajando con animales de laboratorio, pues más de 60, porque en nuestras respectivas carreras pues ya tocábamos, ya hacíamos prácticas con ellos, ¿no? Entonces yo si puedo decir alguna cosa es o quiero señalar 4 o 5 cosas antes de empezar, o antes de ceder la palabra a Luis, es la enorme evolución que ha sufrido los animales de laboratorio en estos 30 años. Digamos en los años en los que nosotros comenzamos y donde estamos ahora, ¿no? Evolución de todo tipo, evolución social, evolución científica, evolución normativa, de todo tipo. Yo cuando hago uno de mis postdoc en Estados Unidos, me obligan a hacer cosas, que antes vuestra compañera lo comentaba, me obligan a hacer cosas que yo hacía de oficio aquí, por los cursos de doctorado, pero bueno, de una manera más informal, y allí no, allí me obligan de manera normativa y a seguir una serie de cursos antes de pisar un laboratorio. Y yo trabajaba con yeguas, o sea, no trabajaba con rata o ratón específicamente, pero por si acaso todos teníamos que pasar por ahí. Y tomo conciencia de algo que se decía, que se hablaba entonces, que eran las bombas que entonces le habían puesto al director del Primate Center en Davis por dirigir un centro de investigación en primates. Hablo del año 99, esto fue un poquito antes, y ya entonces había que tomar conciencia, que aquí todavía estábamos muy lejos de eso, pero allí ya sonaba muchísimo, ¿no? Luego, evidentemente, los pioneros de la normatividad y de los cursos, primero bueno, tanto en Madrid como en Barcelona, el grupo de Goñalons, el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, los grupos que estábamos aquí también o que estaban aquí también como pioneros, y empezaban a poner un poco bueno, pues las normas y los pilares para que todo esto se desarrollara un poco mejor. Otro de los hitos es la formación. Se ha avanzado muchísimo en formación. Antes era una formación prácticamente autodidacta, de boca a oreja. Tu jefe o tu investigador principal o quien tuviera los fondos o lo que fuera te enseñaba cómo coger un ratón, cómo inocular algo en un ratón, cómo no hacer ciertas barbaridades que algunos hacían. Yo he sido testigo, imagino que vosotros también, de épocas anteriores en los que se sacrificaban animales o se hacían procedimientos que hoy serían considerados, ya entonces lo eran, ahora serían casi delito o delito prácticamente. Entonces, bueno, la formación ha mejorado muchísimo en calidad, en todo, ¿no? Se ha mejorado en el control, un autocontrol primero. Los propios centros donde se realiza investigación tienen un control que yo creo que es bueno en la mayoría de los casos, también hablaremos de eso, y un control normativo y un control por las autoridades, unas inspecciones periódicas que también ayudan de alguna manera a mantener las cosas como tienen que estar mantenidas. No deberíamos llegar a ciertos puntos, también quizá podamos hablarlo, pero por las últimas noticias que hemos tenido y que han salido en la prensa y que si hace falta se comentarán y lo comentaremos, pero evidentemente la primera fase es el autocontrol, la propia autoauditoría que nosotros tenemos que hacer de nuestros propios procedimientos. La polémica también ha sido una constante creciente en estos 30 años, lo que os contaba anteriormente, una polémica bueno, relacionada generalmente, inicialmente con los países anglosajones, mucho más sensibles que los nuestros en el tema del sentimentalismo animal, podemos decirlo así, y relacionada evidentemente con el bienestar animal. Y también creo que son hitos que hay que tener en cuenta, dos cuestiones importantes, que es comunicación en ciencia y comunicación en experimentación animal, y transparencia. Hay que darle a la sociedad lo que ayer hablaba un poco Margarita, ¿no? Lo que habéis comentado en el CSIC, hay que decirle a la sociedad lo que hacemos o lo que se hace y explicarlo bien. Y cuanto más explicado esté o mejor esté explicado, yo creo que mejor va a entender la sociedad en general lo que se está haciendo y las necesidades
para el uso de animales de experimentación, que bueno, que lo podemos ir comentando también en este ámbito. El problema ético que se propone siempre cuando se habla de animales de experimentación, animales de laboratorio, siempre es el mismo, es considerar la consideración moral que hay que darle a un animal de laboratorio. Ya sabéis, hay un filósofo, creo que se llama Ash, escrito Ash, que comenta un poco que hay una cierta hipocresía en esto, porque la sociedad admite el sacrificio de vacas y de cerdos, pero no admite a lo mejor el sacrificio, el problema con monos o con ratas o con ratones, cuando el número además es infinitamente mayor en los laboratorios, ¿no? Entonces hay que explicar todo esto. Y él distinguía en tres cosas, me llamaron la atención cuando preparaba un poco la intervención, entre animales lindos, sabrosos y útiles. Los lindos son perros y gatos, con todas las manipulaciones que podamos hacerles o no a cualquier nivel. Los sabrosos son los que se utilizan para nuestro consumo, con todas las discusiones proteínas sí, proteína no, proteína de origen animal sí o no, que es otro debate. Y los útiles, que son los animales de experimentación. La pregunta es, hay muchas preguntas, pero la pregunta es, ¿realmente necesitamos los animales de experimentación? ¿Para qué se utilizan? ¿Y de qué manera tenemos que hacerlo? Y yo creo que esas son las tres claves que debemos de intentar contestar aquí entre nosotros y bueno, y de eso va a ir un poco la mesa redonda. Así que, Luis, vamos a empezar a... Muchas gracias por tu introducción. Y yo tenía unas imágenes, pero no voy a usarlas y voy a hablaros unos minutos de una serie de ideas. Creo que Ignacio luego lo completará con otra parte. Experimentación animal. Oímos muchas frases y creo que hay que estar atentos, ¿no? Sobre todo oímos, ya no es necesario la utilización de animales para investigar. Esto se oye mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada me gustaría más que deciros que esto es verdad, pero es que no lo es mentira. Hoy en día sigue siendo necesario, pero hay que justificarlo, no es automático, sigue siendo necesaria la utilización de animales. Y tenemos el desarrollo rapidísimo de las vacunas contra la COVID, es un buen ejemplo. Aquí ha habido muchos bulos al respecto de interesados por colectivos que tenían agendas determinadas que decían que las vacunas que nos están administrando no se han testado en animales. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Ya sabéis que las mentiras corren más rápido que las verdades, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos que estar siempre pues eliminando todo este ruido que nos queda, ¿no? No es cierto, efectivamente. Lo cual no quiere decir que con los animales lo podamos hacer todo, que también tienen sus limitaciones y hay que admitirlas, ventajas y limitaciones. Hay 4 especies que se han utilizado para el desarrollo de estas vacunas: hámsters, ratones modificados genéticamente, os diré por qué, primates humanos y hurones. Pero de estos 4 animales, los únicos animales que acaban falleciendo, entre comillas, que tienen unas consecuencias más negativas al ser expuestos al virus, al SARS-CoV-2, son los ratones modificados genéticamente, a los cuales se les ha incorporado la vía de entrada que tiene este virus a las células, que es nuestro receptor humano AC2, un receptor que está en las células del epitelio respiratorio y que la variante que tienen los ratones no es igual de permisiva. Si le metemos la variante humana puede entrar. Pero en cambio, con los primates se llega a desarrollar unas neumonías, pero los primates no fallecen por el coronavirus. Lo mismo con los hámsters. Los hámsters, el receptor que tienen es compatible con el virus de la misma manera que el nuestro. Los hurones les pasa lo mismo, hurones y otros mustélidos, y esto hace que sirvan para el desarrollo de estas vacunas, sirvan para el desarrollo, la validación de antivirales, pero por ejemplo no sirvan para la investigación de los efectos a medio o largo plazo de la COVID persistente. No tenemos un buen animal todavía, un buen modelo animal de COVID persistente. Lo digo porque hay que defender el uso de animales donde corresponde y hay que reconocer las limitaciones que tenemos también donde corresponde, ¿no? Nos han sido muy útiles. Otra de las cosas que quiero lanzar, os decía los principios de la bioética. Los principios de la experimentación animal los conocemos desde el año 52 y se los debemos a 2 investigadores americanos
y nos hablan de las 3 R's, ¿no? Nos hablan de reemplazo, reducción y refinamiento, ¿no? Esto lo habéis oído muchísimas veces, pero hay que desarrollarlo un poquito esto, porque esto es lo que está en el origen, primero, de la directiva europea del 86, y ¿qué había antes del 86? Bueno, pues lo que había era el sentido común, ¿no? El que usábamos más o menos en el laboratorio. En el 86 se organizó un poco, antes había una serie de recomendaciones, luego en el 2010 se actualizó, y esa nueva directiva europea que se transpuso a todos los países es la que estamos en la actualidad, con todos los matices determinados. Ahí lo que se nos pide es reemplazo, que justifiquemos el uso de los animales. Antes lo he dicho y lo repito, eso es lo más importante. No directamente porque siempre lo hemos hecho así, vamos a plantear un nuevo proyecto y vamos a probarlo directamente en ratas o en animales o en yeguas o donde sea, ¿no? Vamos a ver, vamos a justificar por qué tenemos que seguir utilizando animales. Cada procedimiento que vayamos a hacer, cada proyecto lo tenemos que justificar. Y si no encontramos razones para hacerlo, pues probablemente es que existen métodos alternativos o que no esté justificado el uso de animales para ese experimento, ¿no? Esta es una de las labores de los comités de ética de experimentación animal, en primer lugar, y luego de los órganos habilitados, que es una estructura intermedia que se ha creado aquí en España, a diferencia de otros países, para evaluar estas solicitudes. Reemplazo también quiere decir escoger el modelo animal que vamos a utilizar, ¿no? Si yo estoy utilizando un enzima metabólico del metabolismo basal, pues igual puedo hacer la pregunta trabajando con gusanos y elegans, con un nemátodo. ¿Por qué? Porque esa fosfatasa también la tienen en sus células, ¿no? Claro, si estoy investigando un nuevo prototipo de vacuna que voy a administrar en voluntarios humanos, pues sé que tengo que pasar por un estadio de primates no humanos, pero ese enzima metabólico no tengo por qué investigarlo en primates no humanos. Cada uno tiene sus limitaciones, ¿no? También el nivel de empatía que la sociedad manifiesta con las especies es obvio, ¿no? No es lo mismo trabajar con ratones o cerdos que trabajar con gatos o trabajar con perros especialmente, ya no digamos primates, ¿no? Y evidentemente esto tenemos que ser conscientes. Reducción, tenemos que utilizar el menor número de animales posibles, pero mucha gente se queda aquí, y hay que leer la frase hasta el final. El menor número de animales posible que sea compatible para obtener resultados concluyentes, significativos. Y eso quiere decir que a mí no me dice nada que una investigación necesite 20, 200 o 2.000 animales, porque si los 2.000 animales están justificados, estos 2.000 estarán justificados. O sea, no tengo, cuando me llega un proyecto para evaluar que contiene pues 3.500 ratones, si están justificados todos los procedimientos, pues eso será el número que tendremos que utilizar. Si utilizamos menos, estaremos malgastándonos. Si utilizamos más, por supuesto, ¿no? Con eso la reducción es importante. La reducción también se puede ver desde muchos diferentes puntos de vista. Y tiene que ver con lo que os decía antes de integridad. Si lo que publicamos nos concienciamos de hacerlo correctamente, quien lea esos estudios podrá aprovecharlos y no tendrá que repetirlos. Si lo obligamos a repetir experimentos, y además experimentos en los cuales hemos retraído algunos de los datos, que sabemos que no se van a poder reproducir, lo que vamos a potenciar es la utilización innecesaria y el malgaste de animales. Fijaros las consecuencias que tiene integridad, ahora también en el entorno de bienestar. Y refinamiento, claro, refinamiento nos va a hablar más Ignacio, para sistemas que tenemos de gestionar el dolor. Claro que es mucho más fácil inyectarle intraperitonealmente un anestésico al ratón. Inyectas el anestésico, chimpum, y ya está. Pero claro, ese anestésico, la dosis la calculas un poco a ojo de buen cubero, más o menos, con todo tu permiso, pero digamos que no es exactamente una dosis ahí muy bien calculada. Pones el peso, no sabes muy bien si lo has inyectado bien o mal, no sabes si el procedimiento quirúrgico te va a durar 10, 15, 20, 30, 35 minutos, se te despierta el ratón a medio camino, ¿qué haces? Le inyectas media dosis, pero igual te pasas, en fin, que es muchísimo mejor utilizar anestesia por inhalación, anestesia por gases anestésicos, que son los que utilizamos, nos utilizan con nosotros cuando entramos en un quirófano. ¿Por qué no utilizarlos? Claro que implica tener todo un equipamiento, claro que implica tener pues toda una sala, claro que implica hacer toda una serie, hay que formarse para utilizar la anestesia inhalatoria, pero es muchísimo mejor
desde el punto de vista del animal. Yo que me dedico a modificados genéticamente editados, transferir embriones, claro, desde el punto de vista del experimentador, si yo hago una anestesia general a la hembra, sea un ratón, una rata, y pues le abro el abdomen, corto el peritoneo, expongo el útero, hago un agujero en el útero, claro, esto es facilísimo, ahí meto el caño y directamente dejo los embriones. Pero claro, tengo que coser todas estas capas y la recuperación posquirúrgica pues no es evidente, ¿no? Claro, ¿por qué no hacemos una transferencia no quirúrgica, ¿no? ¿Por qué no utilizamos la vía transvaginal a través del cervix, que se utiliza, por ejemplo, en las mujeres, en las clínicas de fertilidad, sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión abdominal, ¿no? Claro, esto implica formarte, pero desde el punto de vista del animal es muchísimo mejor. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener claras, estos son las que están detrás de estos tres niveles. Deciros que la sociedad no tiene por qué saber, y por eso se lo tenemos que explicar, que la experimentación animal es de los aspectos de la ciencia más regulados que hay, de los más regulados que hay, y además es dificilísimo, y así tiene que ser, es dificilísimo trabajar con animales. Y uno no se despierta un día por la mañana y se le ocurre un experimento y llega al laboratorio y empieza a pinchar ratones. Esto no funciona así. Pero si no se lo contamos a la gente asume que esto es así. Y asume que se me puede ocurrir cualquier barbaridad y llegar al laboratorio y empezar a hacerla. Yo tengo que convencer a una serie de equipos, primero un comité local, luego un órgano habilitado, luego la autoridad competente, que en España son las comunidades autónomas, y finalmente, si todo esto está bien, al cabo de 2, 3, 4 meses, se me va a conceder el permiso para trabajar, con lo cual hay todo un periodo de reflexión y de justificación, que eso, si no lo explicamos, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para aumentar la educación de la sociedad? Para que no solamente le lleguen mensajes de los contrarios a la experimentación, ¿no? Que evidentemente pues, podrán seguir manifestando su opinión, pero que le lleguen también mensajes en positivo, de por qué seguimos utilizando animales. Pues lo que podemos hacer, como os decían, pues es apostar por la transparencia, ¿no? Y la transparencia hemos apostado en unos cuantos países. El primero fue Reino Unido, en 2014 lanzó lo que ellos llaman un concordato por la transparencia en experimentación animal. 2 años más tarde España se sumó y fuimos uno de los acuerdos por la transparencia más exitosos. Casi 150 instituciones hoy en día forman parte de este acuerdo. Y luego se han sumado Portugal, Bélgica, Francia, y el último que se ha sumado hace un par de semanas es Alemania. Tenemos 6 países que han apostado por la transparencia. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que hablar con claridad. Hay que decir que trabajamos con animales, ¿no? Se da la circunstancia sorprendente que había centros de investigación en los cuales se utilizaban miles de animales cada año, pero que en su página web nada indicaba de que se utilizaban animales, ¿no? Porque era un tema sensible, etcétera. Justamente, si no hablas de un tema, das a entender que tienes algo que ocultar. No hay nada que ocultar. Estamos cumpliendo la ley y estamos utilizándolos para un fin que creemos que es honesto, un fin que es beneficioso para la sociedad. Hay que explicitarlo. En este trabajo se han utilizado ratones, en este trabajo se han utilizado yeguas, o se han utilizado lo que sea. ¿Y por qué hemos utilizado perros o cerdos o lo que sea? Pues explicarlo. Y no solamente contentarse con explicarlo, sino ser proactivo e invitar, sobre todo, el colectivo que creo que tiene que ser nuestra diana son los adolescentes, los alumnos de escuelas, de institutos de educación secundaria. Son los ciudadanos del mañana, son los que van a votar dentro de unos pocos años y son los que tienen que estar formados y son los que pueden recibir esta información. Jornadas de puertas abiertas, que vengan a los centros de investigación, que pregunten, los periodistas que quieran venir. Cuando lanzamos esto, a los pocos días empezaron a llamarme varias cadenas de televisión. Oye, que queremos venir al CNV a ver, pues venga, adelante. Vino una cadena nacional de televisión a grabar. ¿Dónde podemos grabar? Donde queráis. ¿Cuánto tiempo podemos grabar? El que queráis. ¿Pero en qué habitación podemos entrar? En la que queráis. Entramos ahí, con todo vestidos y no sé qué, no sé cuánto. Estábamos el periodista y yo hablando y el cámara estaba grabando todo el rato y de repente veo el cámara que baja la cámara y la apaga y digo, ¿qué pasa? Y dice, no pasa nada, como diciendo, no está pasando nada en los ratones, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que habíamos triunfado nosotros, ¿no? Porque habíamos normalizado
la situación. No hay ratones de 3 orejas, no hay ratones con 5 rabos, no existe toda esa historia, todas estas imágenes de torturas o etcétera que a veces se nos dicen, ¿no? Y acabo con una... Sí. Vas a dejar que... Bueno, que termina, acaba. Sí, pero perdón, eso que no tengo diapositivas. No, por empezar. Te había lanzado. Exacto, gracias. Solamente un tema porque no quería dejar de mencionar. A veces ocurren cosas que no queremos, ¿no? A principios de abril se conoció un vídeo con imágenes de maltrato animal de una empresa que está radicada aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues esto hay que denunciarlo. Lo que pasa es que en ese vídeo hay mezcla de muchas cosas, hay procedimientos que no son agradables de ver, pero que están autorizados, y luego hay cosas que no se deberían de hacer, de falta de empatía, ¿no? Pues evidentemente esto hay que denunciarlo y hay que oponerse y hay que investigarlo. Esto está ahora en investigación y sigue en investigación y espero que se concluya cuanto antes, ¿no? Estos vídeos hacen muchísimo daño, ¿no? Años que tenemos de transparencia, un vídeo de estos es suficiente para sembrar las dudas y para generar mucha confusión y mucho ruido, ¿no? Y entonces lo que hay que decir, y lo que hicimos nosotros, es decir, como institución, el CSIC, por ejemplo, esto es una excepción, esto no es la norma. O sea, esto que ha ocurrido aquí ni es lo normal, ni es lo razonable, ni es lo que ocurre en todos los centros, ¿no? Porque la interpretación que se puede hacer desde la sociedad es esto que estamos viendo es lo que ocurre en todos los laboratorios, y no es así, hay que decirlo así. Y ya está, y lo dejo aquí, Ignacio. Yo quizás un poco arrancar con lo último que acabas de decir, ¿no? Que es que es curioso, pero la sensación es que cuando un laboratorio hace algo incorrectamente, se asume que todos los demás son culpables, ¿no? Es como si alguien roba y todos somos ladrones. Evidentemente eso no puede ocurrir así. Y hay una legislación que lo está, digamos, no sé si, digamos, contrarrestando, pero desde un cierto modo también lo está tratando de evitar, ¿no? Eso es lo que nos ocurre en investigación. También otro detalle de lo que ha dicho Luis, que yo estoy de acuerdo a medias. Es decir, no son necesarios los animales para investigar. No lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que no sabemos cómo. Es decir, no sabemos cómo podemos hacer investigación rápidamente si ahora mismo no tenemos animales. Y luego también otro detalle, y si voy a poner algunas presentaciones un poco que ilustren, también lo que nos ocurre es que necesitamos animales de todo tipo para investigar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que utilizamos animales, incluidos los animales humanos. Es decir, estamos utilizando personas diariamente, todos los días, para hacer investigaciones clínicas. Y ese probablemente es el futuro, en gran medida, hacia el que debamos de tender. Primero, tratar a los animales como tratamos a los animales humanos, por un lado, y luego probablemente utilizando las mismas técnicas en las cuales pues, los propios animales pueden verse beneficiados. Esto no siempre es posible. Aquí hablamos del concepto de severidad de los experimentos. ¿Qué es la severidad? El daño que potencialmente podemos infligir a los animales con los cuales estamos investigando. Todo estudio potencialmente puede ser negativo para el paciente o para el animal con el que estamos investigando. Paciente tumoral, terminal, no hay tratamiento, pero sí uno experimental. Experimentamos con ese paciente como tal. Hay un beneficio, y esa es la diferencia fundamental, que en los estudios clínicos generalmente sí podemos encontrar algún tipo de beneficio para el paciente que está siendo, con el cual estamos investigando. ¿Qué ocurre con los estudios preclínicos con animales? Desgraciadamente esto no ocurre. Y hay un problema con ello, que puede haber efectos adversos previstos, los podemos paliar y anticipar, y puede no haberlos. Y debemos de entender, y yo creo que si entendemos la investigación con animales un poco con esta perspectiva, podemos mejorar mucho. Lleva el tema de refinamiento, que ha comentado Luis, que ha comentado Pedro, u otro tipo de intervenciones que podemos hacer en investigación. Y eso es lo que quizás debemos de trasladar, ¿no? La primera pregunta, y yo creo que es el principal problema que tenemos, es si los animales sufren. Me refiero a los no humanos. Porque yo creo que si preguntamos a cualquiera, todo el mundo nos va a decir, claro que sufren. Bien, ¿cuántos animales nos han dicho, oye, me duele mucho, sufro mucho, tengo una depresión? Pues probablemente ninguno, ¿no? Me da la sensación. Lo intuimos, lo percibimos. Y yo creo que ese es el gran problema. Como investigadores muchas veces manejamos animales y desconocemos absolutamente si el animal que estamos manejando sufre o no sufre. No, sí, le he inducido un modelo de enfermedad. Ah, ¿y le duele, no le duele? Pues no, mírale, está tan tranquilo. Bueno, tan tranquilo.
A lo mejor está inmóvil, quieto y diciendo, no me toques, no me mires, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, tenemos dificultad. Realmente el aspecto básico, yo creo, aquí es si los animales sufren. Y esto es lo que trasladó hace ya 200 años Jeremy Bentham, que fue un poco el padre de la normativa actual sobre bienestar animal y sobre investigación con animales. Por lo tanto, si sufren, tienen derechos, son pacientes morales, término paciente no paciente de enfermedad, sino un animal, en este caso de consideración moral, esa es la idea fundamental. Y entonces, de hecho, aquí hay un filósofo, Francisco Lara, que plantea básicamente que si un animal sufre, por lo tanto nos importa. Y yo creo que eso es algo que tenemos inherente. Si vemos a un perro que sufre, un gato que sufre, nos preocupa. ¿Qué pasa con un animal de laboratorio? Pues el problema es saberlo, insisto. El problema es el impacto personal, por un lado, que nos puede afectar o no, a un investigador más o menos, a una persona de la sociedad más o menos, pero luego también está el impacto científico. Si yo tengo un paciente al cual estoy tratando en un hospital, si está deprimido, si está desanimado, todos sabemos el impacto que tiene un estado afectivo negativo en el desarrollo de esa enfermedad. ¿Qué ocurre en un animal que tiene miedo, que le manejamos bruscamente, mal o que tiene dolor? Pues en el fondo, si no tratamos de evitar ese dolor, sufrimiento, angustia de ese animal, no estamos mimetizando la situación clínica real y luego resulta que estamos investigando en modelos de enfermedad para curar personas en los cuales sí vamos a tener en cuenta eso. Y ese es uno de los grandes problemas, yo creo, que tiene la reproducibilidad, que estamos utilizando a veces animales con una carga genética muy concreta y con unos condicionantes muy concretos, pensando qué es lo ideal y qué es lo mejor, pero no reproduce necesariamente la situación real. Por eso los ensayos clínicos son interesantes. Me refiero a los veterinarios fundamentalmente, ¿no?, que también los manejamos. Pero luego también, quizás en el ámbito científico de laboratorio, deberíamos de plantear una situación más parecida a la situación real, ¿no? Y eso quizás a veces no lo estamos haciendo. El impacto social es obvio. Hay cada vez un aumento creciente de personas que dicen, mira, no podemos utilizar animales y torturarles, algunos dirán, otros hacerles daño, simplemente para ver si tenemos algún beneficio. Aunque creo que globalmente la sociedad sí asume que todavía debemos utilizar animales, pero nos exige que lo hagamos correctamente. ¿Cómo sabemos si un animal tiene dolor? Ese es el problema. Yo tengo un perro, noto que está raro, que está mal, sé que le duele, sé que sufre, no lo sé. No puedo preguntarle, mejor dicho, puedo preguntarle, pero no me va a responder. ¿Cuál es el problema que tengo? Que solo observamos y esperamos en la observación que un animal, intuitivamente, de forma inconsciente, se responda de forma parecida a lo que lo va a hacer un humano. Pero es que un humano nos va a decir, me encuentro mal, lo siento, déjame, uy, me duele esto, aquello. Un perro no, pero un ratón evidentemente tampoco. Ese es el problema. No es patrimonio de los animales no humanos. En bebés nos va a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso. Lo interesante de todo es que muy recientemente estamos empezando a entender mejor a los animales y que son mucho más humanos, si esa era la palabra que debíamos utilizar, a lo que creíamos. Por ejemplo, sabemos que los animales expresan también emociones. Curioso. Felicidad, aburrimiento, ansiedad. Eso está claro. Pero además, lo curioso de todo es que además los animales también estamos viendo, y estamos hablando de artículos del año 21, no hace mucho, creo yo, ¿no? Estamos empezando a entender que los animales comunican emociones. Cuando yo veo una persona que llora y veo el contexto, yo puedo interpretar que le pasa algo que es negativo y le voy a reconfortar, le voy a preguntar y demás. Curiosamente, cuando un ratón tiene dolor, puede transmitir la sensación de dolor a otro ratón. Tiene fenómenos de hiperalgesia, un aumento de la percepción del dolor. Pero es que los animales pueden compartir el miedo de la misma forma. Y hay experimentos que demuestran esto. Llega un ratoncito, tiene miedo, le junto con otro ratoncito que no lo tenía y le transmite el miedo. ¿Qué ocurriría si de repente llega una persona que la acaban de atracar y vuelve y de repente dicen, oye, que viene gente que me acaba de atracar, que están ahí mismo? Transmite el miedo, evidentemente. Por lo tanto, son realmente comportamientos y percepciones muy humanas. Y ese es el problema, que no hemos reconocido esto en gran medida, principalmente porque no lo conocemos, esa es la idea fundamental. Y ya para ir terminando, detalles muy importantes. ¿Los ratones cómo se cogen? Por la cola. Llevamos décadas cogiéndolos por la cola. Bueno, pues una investigadora está demostrando que coger a un ratón por la cola es lo último que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque le induce miedo, probablemente porque es
el mecanismo de miedo que genera cuando un ratón es atrapado, casi siempre por la cola, porque es lo que deja atrás. Y hay un mecanismo de miedo y de escape, lógicamente normal. Bien, pues hemos estado haciendo durante décadas, y seguimos haciéndolo, manejo de ratones. Es decir, hay mucho desconocimiento de lo que es la biología y el comportamiento animal, y creo que la idea sería tratar de trasladar estos conocimientos al ámbito del laboratorio fundamentalmente. ¿Qué nos falta? Pues realmente lo que nos falta es más conocimiento y más formación, es la idea fundamental. Es decir, ¿hay un apoyo legal para ello? Lo hay. Por supuesto que tenemos un apoyo legal y normativo. Y la legislación europea, la legislación española nos dice, todos somos responsables a la hora de manejar a los animales correctamente. No hay ninguna duda, tenemos un respaldo. Pero, vale, de acuerdo, tengo que manejar correctamente al animal. Pero si no sé si mi animal tiene miedo, sufre cuando yo le manejo de una forma exquisita. Mira cómo lo cojo por la base de la cola. Mira, de maravilla, no chilla, no le duele, no se queja. Perfecto. ¿Lo estoy haciendo bien? No. ¿Qué problema hay? Ignorancia. Pero la ignorancia no solamente del investigador, sino probablemente de todos nosotros, ¿no? Porque nos falta mucha información al respecto. Tema interesante, lo ha dicho Luis. El marco normativo de los animales de experimentación es el más riguroso que existe. Una vaca en el campo, en un matadero, no tiene tal grado de protección. Pero fijaros, caza. ¿Alguien se preocupa si a un jabalí que le han pegado 4 tiros, uno en el abdomen, otro en el pecho y otro en una pierna, incluso le han fracturado una pierna, ¿alguien le preocupa? No, la preocupación es que le pueda coger, porque le tengo que cazar. Nadie se preocupa. Hay una dicotomía total y absoluta en el manejo que tenemos de unos animales con respecto a otros. ¿Qué pasa si nosotros queremos cazar? ¿Quién no sabe de alguien? No sé si habrá tenido ratones, yo he tenido ratones en mi casa. ¿Se preocupa si el ratón le pongo una trampa y muere como está muriendo ese animal? Terrible, ¿no? Lo trasladamos a nuestro ámbito y es algo terrible. O un oso que es cazado. Las trampas ya están, evidentemente, ya están en desuso y en muchos sitios prohibidos, ¿no? Pero hay mucha incoherencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto también lo ha dicho Luis, es decir, cuando tenemos que hacer un proyecto de investigación, tenemos que estar formados, tenemos que presentar un proyecto, tiene que estar autorizado, todo correcto. Pero debemos de hacer probablemente una reflexión adicional de hasta qué punto estamos manejando correctamente los animales, refinamos correctamente para aplicar estos conceptos, básicamente. ¿Evitar el sufrimiento? Pues es la idea de proporcionar ese bienestar animal, lo vamos a conseguir fundamentalmente con formación, y la idea es que un animal, ya no sé si feliz o no, pero un animal que no tenga un estado emocional negativo, ni miedo, ni ansiedad, ni demás, es un mejor modelo, porque en el fondo son los modelos que luego trasladamos a nuestra realidad, y probablemente eso mejore la reproducibilidad de nuestros experimentos. Entonces, básicamente, un poco lo que quería decir, es decir, cuáles son las bases de si los animales sufren, no sufren, para entender que debemos de actuar en consecuencia con ello, ¿no? Y sabemos todavía muy poco, desgraciadamente. Muy bien, Ignacio. Pues... Bueno, pues me estaba escribiendo María sobre cuánto tiempo tenemos disponible. Esto del directo es lo que tiene. ¿Hasta menos cuarto o hasta y media? Un poquito más de tiempo. Podemos hacer dos cosas. Yo creo que lo suyo es que empecéis que si tenéis alguna pregunta, si no van a surgir preguntas, y nosotros, como veis, cualquiera de los tres tiene suficiente experiencia, voy a decirlo así, para poder comentar cuestiones. Entonces, si os parece, pues hacer las preguntas que consideréis oportunas, a ver qué puede salir del debate. Y nada, siempre ya sabéis, con educación y... Venga, dale. Allí, Manuela, no sé si tenéis el... Lo tiene María. El micro. Bueno, muchas gracias de nuevo a las dos incorporaciones ahora también, y sobre todo preguntaros desde el punto de vista de docencia, que ahora mismo es cuando, pues lo que decías tú, Luis, que ahora mismo no solo de secundaria, sino gente que llega a la universidad, ahora cada vez es más reacia, y tenemos más problema a la hora de explicar, pues sobre todo el correcto manejo del animal, sea no solo animales de laboratorio, que sí que es verdad que yo no lo toco tanto, pero sí que grandes animales, vacas, yeguas, ovejas. Muchos te preguntan que cómo lo puedes coger, o no le duele o no tal.
tenemos que tener en cuenta también que son animales de presa. Entonces son animales que tienden a ocultar cualquier expresión de dolor o de malestar para evitar precisamente el ser cazados, o el levantar un poco el miedo, pues lo que decía Ignacio, el levantar el miedo a los que están en el grupo. ¿Qué recomendación daríais a la hora de explicarles a los alumnos esto? Porque sí que es verdad que en el caso de las vacas sí que se han hecho estudios de estratificación del nivel de dolor, pero muchas veces el manejo quizá que nosotros hacemos, dentro de que se intenta hacer de forma lo más responsable posible, no siempre es la adecuada. O el típico reflejo, sobre todo a mí me pasa con las ovejas en prácticas, que se escapa una y el reflejo que tienen los alumnos es cogerla por la lana. Y tú les dices, no les cogéis por la lana, que es como si a ti te cojo del pelo ahora mismo. Pero al final ese tipo de reflejos lo van a ver no solo en la universidad, sino que lo van a ver cuando trabajen fuera. El ámbito en ganadero sí que es verdad que ya va siendo mucho más especializado. El ganadero está siendo más consciente de la importancia que tiene mantener bien a sus animales para que estos estén en buenas condiciones y produzcan más, pero lo van a ver en su día a día cuando salgan a trabajar. Entonces, ¿cómo se puede desde que empiezan trabajar este conocimiento, y sobre todo gente que es reacia? Yo si quieres te empiezo a responder y luego Pedro y Ignacio siguen. La respuesta, le hemos dicho los tres creo, la respuesta es formación, pero una formación adecuada. O sea, hay aspectos formativos que son transversales. Luego, obviamente, va a ser distinto. Tú hablas de animales de granja, pero yo te diría lo mismo para vertebrados acuáticos, ¿no? Para peces, ¿no? No es lo mismo trabajar con ratones que trabajar con peces. No es lo mismo trabajar con fauna silvestre. Entonces, hay toda una serie de aspectos formativos y los cursos y, digamos, las funciones, que es lo que recoge nuestra legislación vigente desde la actualización de 2015, las funciones que nos capacitan a trabajar con los animales tienen que estar adecuadas a las especies. Y esas funciones, esa capacidad, hay que mantenerla. En el año 23 llegaremos a los 8 años de aplicación de la legislación en España y todos los que estamos aquí, todos, vamos a tener que actualizar nuestra formación por diferentes tipos de caminos, ¿no? O bien aportando méritos, o bien asistiendo a cursos de actualización, porque en 8 años han cambiado muchas las cosas, sobre todo en gestión de severidad, en gestión de dolor, y eso es importante que la gente los conozca. Con lo cual, formación y formación adecuada. Y es muy importante, sobre todo, por ejemplo, nosotros lo vemos en el CSIC, que tenemos centros de todo tipo, con animales de granja, con fauna silvestre, con peces, etcétera. Y claro, no tiene mucho sentido que mandemos a los investigadores predoctorales a hacer un curso de ratones cuando van a estar trabajando con águilas o con rapaces. No tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, hemos fomentado, y por ponerte un ejemplo, la Estación Biológica de Doñana, en Andalucía, pues tiene un curso de experimentación animal con fauna silvestre, específico para esa persona. O hay varios centros de investigación en ciencias marinas que tienen cursos específicos para trabajar con peces. Eso es lo más importante. Y los hay también para animales de granja, por supuesto. Un inciso a nivel formativo, porque además depende, una cosa es la formación predoctoral o de grado, y otra es la formación especializada posgrado, ¿no? que es un poco, yo creo que, no sé si te refieres más a la pre o a la post. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no en todas las carreras de ciencia de la salud la formación de grado tiene que ser similar. En el caso de veterinaria, que es el caso de Conces y tal, la formación a la que aduces tiene que darse en el grado. De hecho, se da en el grado, de una manera más o menos acertada, de una manera más o menos intensa. Evidentemente, y hablo de nuestra etapa como gestores, como profesores, como evidentemente constreñida a una normativa que también nos constreñe en cuanto al número de créditos, número de horas, lo que tenemos que explicar, pero el concepto de bienestar animal, que es un concepto que espero que se desarrolle en el próximo plan de estudios que ya se está dando vueltas. El concepto manejo se da en algunas asignaturas, en farmacología, en fisiología, en biología. Entonces, ese tipo de cosas hay que incidir evidentemente en lo que es en el grado. Esos manejos de los que comentas, con la oveja que se escapa, cuando uno va a las granjas de fuera, y la habrás visto tú,
Sí es cierto que los ganaderos ya no son como eran hace 30 años, ya no hacen las barbaridades que hacían 30 años, y aprenden de nosotros. Aprenden a que si vas a coger una pata de un caballo, bueno, hay unas maneras de sujetar, hay unas maneras de hacer las cosas, igual que un perro, igual que un gato, igual que cualquier animal doméstico de interés veterinario con el que estemos trabajando. Pero más allá de eso, yo creo que en experimentación animal, sea la especie que sea, es posgrado, donde tiene que hacerse, lo que estoy de acuerdo con lo que dice Luis, cursos específicos. Vas a trabajar y de una manera dirigida, no vale para todo, no es lo mismo manejar animales de laboratorio clásicos, rata, ratón, conejo, cobaya, que trabajar en fauna salvaje, que tiene otra. Entonces el que quiere trabajar en fauna salvaje tiene que irse a formar a otro sitio o tiene que hacer prácticas en Grefa, donde hay gente que está especializada en ese tipo de cosas, Grefa o cualquier otro, y te va a enseñar a coger un águila de Bonelli o un buitre que tiene su manejo específico, como todo, ¿no? Pero yo creo que, claro, la formación de pregrado, o sea, llegar es cosa vuestra, cosa de los profesores que estáis en cuarto, en quinto, en los cursos en los cuales el alumno llega en las asignaturas de etología y manejo y en la asignatura de bienestar animal, que actualmente es algo transversal de muchas asignaturas, pero que evidentemente es lo necesario. Sí, yo quizás añadir en un aspecto más técnico, está habiendo un paradigma, digamos, un cambio, un traslado. Hasta ahora nuestro interés estaba en tratar de evitar los estados afectivos negativos, el sufrimiento, el dolor, la ansiedad, el miedo, y ahora mismo el planteamiento actual está en tratar de promover los estados afectivos positivos, es decir, que los animales no tengan miedo, evidentemente, que estén contentos, que estén a gusto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso ocurre como siempre, es decir, hace años no nos preocupaba demasiado el bienestar de los animales, primero porque no sabíamos, pero luego porque necesitábamos recursos para invertir en nuevas instalaciones, climatización y que los animales estuvieran. Ahora tienen unas condiciones de climatización que ya quisiéramos algunos para casa, ¿no? Eso está claro. ¿Quiere decir que están contentos? No, porque el aire acondicionado puede hacer ruido, porque a veces puede hacer demasiado frío, eso todavía tenemos que tratar de evitarlo. Pero lo que nos falta todavía, que requiere recursos humanos, es cómo manejar los animales socialmente, cómo socializarlos, de forma que cada vez que vayamos a sujetar un animal, el animal no perciba miedo o prevención porque la última vez pues, se asustó o lo pasó mal, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere recursos, requiere tiempo. Pero hay muchos ejemplos, de hecho en España hay, por ejemplo, algún centro aquí, por ejemplo, para el manejo de cerdos, hay unas personas que se dedican digamos, a tener una especie de intercambio, bueno, comparten un tiempo con esos animales, de forma que se acostumbran, y el traslado a la zona de experimentación lo hacen voluntariamente. Hay unas imágenes de una empresa también porcina de Elegar, danesa, que muestra cómo los cerditos salen contentos, hay que pesarles. Pues tú intentas coger un cerdito y se pone muy nervioso, empieza a chillar y se asusta. Pues no, le abren la puertecita, va contento, se pone encima de la báscula, le dan la golosina y vuelven, es decir, refuerzos positivos. Entonces, la idea es un poco tratar de enfocarlo. Requiere primero formación y luego también requiere recursos por parte, en este caso, de los centros de investigación para ello, ¿no? Luego también quisiera añadir, porque además hemos trabajado Ignacio y yo bastante en eso, el desconocimiento muchas veces en carreras de ciencia de la salud sobre la experimentación animal, más allá de la aceptación social o no de las personas. Es un nicho de colocación, es un sitio en el que mucha gente trabaja y va a trabajar. Y desarrollando asignaturas optativas durante el grado, como es la de animales de experimentación, donde se dan conocimientos específicos de todo lo que estamos hablando aquí, bueno, pues tenemos pocos clientes, vamos a llamarlo así, hay pocos estudiantes que se matriculan en ello. Eso también redunda en una falta de formación posterior, porque los conocimientos para trabajar en el laboratorio a nivel de ética, a nivel de las 3R, etcétera, valen para trabajar con el conjunto de animales no humanos, como comentaba anteriormente Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido también, bueno, pues hay que incidir en explicar a los estudiantes de grado esas salidas, esa forma de trabajo que también existe, utilizando de manera correcta cuestiones como los animales de laboratorio. En veterinaria hay una visión negativa claramente de la experimentación animal. Yo siempre he planteado, un veterinario cuando lo hace, ¿por qué lo hace? Básicamente la mayoría por vocación, curar animales. La experimentación es justamente la idea opuesta.
La labor, en este caso, ya muy específica del veterinario, muchas veces es que nosotros deberíamos ser los principales garantes de ese bienestar dentro de un laboratorio, es decir, ayudar a los investigadores con la formación que tenemos para que lo puedan hacer todavía mejor. Pero insisto, todavía nos falta mucha información. Es una salida profesional muy importante, eso también hay que decirlo, ¿eh? De hecho, continuamente cualquier consorcio internacional que esté desarrollando actividades en cuanto a modelos animales de enfermedades humanas, etcétera, lo que realmente el talón de Aquiles, la parte más débil de todos estos consorcios, es contar con un buen equipo de veterinarios, veterinarias, patólogos o patólogas que sepan interpretar bien lo que estamos haciendo en esos modelos, que sepan anticipar estas señales negativas y también aportar estos refuerzos positivos, con lo cual yo creo que bueno, también igual tenéis que transmitir vosotros en las facultades, ¿no? Porque realmente tenemos problemas nosotros para poder fichar personas con estos perfiles, ¿no? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, mi pregunta es un poco más concreta de un proceso, ¿sabes? El asunto es que, a ver, yo trabajo con un modelo animal, ¿no? Pero tengo una dificultad muy grande porque quiero saber, para que se apruebe un proyecto ético con animales, es un proceso gigante, ¿sabes? Entonces yo obviamente no lo sé hacer. Ahora, para que nos aprueben nuestro primer proyecto ético, tuve que hacerlo todo conjuntamente con mi director de tesis, ¿vale? Cosa que él también no sabía porque él vino de su postdoc en Australia. Entonces fue como que buscar a ver quién había hecho, nos dieron como unas plantillas, ¿sabes? Entonces no sé cuál, yo creo que ahí hay como un pequeño, sí, como un pequeño vacío de que puedes querer que a tu animal, ¿sabes? Puedes saber exactamente las cosas técnicas que vas a hacer con tus animales, pero en el momento de redactar el proyecto, de saber si lo van a aprobar, de saber cuáles son todos los procesos y tal, yo soy un cero a la izquierda, aunque ahora mismo lo haya hecho con mi director, ¿sabes? Bueno, entonces, yo creo que está muy claro lo que presentas, pero yo te diré rápidamente que hay que aprenderlo todo en esta vida y también hay que aprender a solicitar una experimentación animal, y no son pocas las instituciones, y tanto la Complutense en su portal de transparencia en experimentación animal como el CSIC, en la cual tenemos muchísima información de cómo rellenar, se están impartiendo cursos, y además parte de la labor que hacemos tanto los comités locales de experimentación animal o los órganos encargados de bienestar animal o los órganos habilitados, tenemos una función educativa. Esto nos pasa con los primeros investigadores que presentan su primera solicitud, que nosotros tendemos a calificar las solicitudes entre favorables o condicionadas. Nunca llegan a desfavorables porque una solicitud, bueno, evidentemente si hay alguna que tiene que llegar a desfavorable, llega, pero una solicitud o está bien hecha o se puede mejorar, y eso es lo que hacemos. O sea, y con este toma y daca y con este intercambio, fíjate, esto no lo has desarrollado bien, no nos has puesto el diseño experimental, no nos has explicado los animales, no has explicado el anestésico, no has explicado los criterios de punto final. ¿Qué es esto de los criterios de punto final? Bueno, pues tienes que entenderlo. Pero la segunda vez que presentas la siguiente solicitud, ya estás formada y te vas a equivocar en menos sitios, ¿no? Y nosotros, yo me enorgullezco de decir que a raíz de este proceso educativo, los investigadores e investigadoras, cuando presentan sus solicitudes, cada vez lo hacen mejor. Cada vez lo hacen mejor y cada vez tienen mejor probabilidad de que cuando llegue al final la autoridad competente autorice ese proyecto sin ningún género de dudas. Esto es un proceso de aprendizaje, no hay otra. Sí, yo insistiría en la labor educativa del Comité de Ética. Y yo creo que esa es la labor, son comités institucionales, es gente de tu propio centro. La labor no es inquisitorial, no es una evaluación, no es un tribunal, realmente es una entidad que te va a ayudar y debes entenderlo así. Vale, no tengo ni idea, bueno, pues pregunta a alguien del comité para asesorarte inicialmente en el desarrollo del proyecto y más adelante la propia evaluación, entenderla no como una sanción o como algo punitivo, al contrario, sino como algo de mejora. Sí,
Sí, en el caso tuyo es claramente como el ejemplo de la estadística que ponía anteriormente. Hay que buscar a la persona o instituciones que sepan y que orienten, porque información hay muchísima en todos los lados. Prácticamente todas las instituciones tienen información sobre cómo hacerlo y dónde hacerlo. Entonces, bueno, es aprender. Puede costar más o menos convencer a los investigadores, sobre todo cuando alguien viene de fuera y dice, no, es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, pues es que hay maneras distintas de hacerlo ahora y tienes que aprenderlas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, en ratones, es que yo siempre he cortado el extremo de la cola para tomar una biopsia, es que es muy fácil, claro que es muy fácil, pero digamos los nervios de la espina dorsal llegan hasta la puntita de la cola. Dice, no, es que no le duele. Claro que le duele, claro que le duele, no, es que lo corto y lo cauterizo y no sangra, no sangra, pero el dolor no se lo quita a nadie, ¿no? Si tienes que identificar al ratón y tienes que utilizar algún sistema de estos de perforación de cartílago, esos cartílagos que estás extrayendo a la hora de identificar el ratón son tejidos que pueden servir tanto para identificar como para hacer la biopsia, y le evitas al ratón el tener que cortarle. Claro que exige un poquito más de trabajo y etcétera, y tienes que ir con mucho más cuidado, porque un pedazo de cola, pues la cantidad de ADN que se saca es mayor que de un disquito de cartílago, pero en general es más que suficiente. Tienes que optimizar tus protocolos, tienes que mejorar tus sistemas y así lo aprendes, ¿no? Entonces, digamos, ya está, ¿no? Lo mismo que os decía con la anestesia. Si se puede, pues utiliza anestesia inhalatoria, ¿no? Por ejemplo, para sangrar un animal, ¿no? Pues bueno, pues hay venas más o menos, aquí estoy rodeado de expertos en anatomía animal, ¿no? Pero por ejemplo, pues el hecho de digamos, horadar el globo ocular con un capilar para sangrar, que se ha hecho desde siempre, pues evidentemente corres el riesgo de cegar al animal, lógicamente, ¿no? Entonces, si tú tienes otras venas que pueden ser más o menos accesibles, que también te pueden servir para tener una pequeña muestra de sangre, claro que tienes que aprender dónde está esa vena, pues tienes que aprender a sangrar al animal de esa vena, pero va a ser mucho mejor para el animal que hacerlo de la otra manera. Todo hay que aprenderlo. Sí, bueno, con lo que tú decías, yo cuando empecé tuve que también redactar yo mis propios proyectos y tal, y la verdad es que al final se aprende mucho más cuando acabas y dices, joven, no sabía todo esto, no sabía hacer estadística para saber cuántos animales necesitaba, no tenía ni idea de qué puntos finales, y al final lo aprendes, o sea que no desesperes, que se llega al final. Y nada, dos preguntas, cuestiones. Una, que cuando hablaba... Perdón un segundo, es que me estoy pensando, las dos cosas que habéis dicho. Me encanta que vosotros estéis realizando estas solicitudes, pero acordaros que hay un investigador responsable que es el garante del bienestar animal, y esa investigador o investigadora responsable ese es el que tiene el deber de rellenar, y vosotros podéis contribuir, y si habéis redactado, mejor para vosotros porque habéis aprendido, pero acordaros que el responsable de ese proyecto es el investigador responsable, el que tiene la función para el diseño de los experimentos. Perdón. Una primera, de lo que tú hablabas, Luis, antes de el uso de animales excesivo porque has eliminado resultados o has publicado resultados que no son muy no veraces, sino que, pues lo que tú dices, has seleccionado has eliminado estos outliers que tenías. No sé si eso ahora se puede mejorar con intentar que los resultados negativos, o sea, cuando tú haces un experimento y no te sale, o no te sale lo que tú querías que saliera, al final eso, si tú lo vas a publicar, eso no es apetitoso. Las revistas te dicen, pues esto es un resultado negativo, no te lo publico. No sé si intentando que se promocione esa publicación de resultados negativos, aunque no sean en revistas porque no los quieren en otros foros, puede evitar esto, porque yo, o sea, en el campo en el que trabajo sí que he visto muchos que son resultados positivos, y claro, llegas tú, haces algo y dices, no me ha salido y esto no lo puedo publicar. Bueno, esto ya no es cierto tanto así, y creo que cada vez vamos avanzando más. Para empezar, hay muchos repositorios de preprints, repositorios en los cuales tú puedes poner el manuscrito, que puede ser
como un estadio anterior a la publicación final, o puede ser una manera de difundir tus resultados. Las dos maneras son ciertas, ¿no? Hay muchos de estos repositorios y además los hay institucionales. Europa acaba de lanzar hace unos pocos meses Open Science Europe, que es una revista en la cual, digamos, que está pensada para que los investigadores que reciben financiación europea puedan publicar, pero está abierta a todo el mundo. Y hay otras revistas en las cuales lo que te piden es que razones y que justifiques el experimento, y los resultados, sean positivos o negativos, son igual de interesantes. Creo que esto es algo que está en visos de cambiar, y creo que cada vez más seremos capaces de, apostando por estos diferentes formatos de ciencia abierta, se puede publicar. La ciencia abierta puede llegar a ser incluso a blogs institucionales, en los cuales tú, de forma de motu propio, en la web de tu laboratorio dices: señores, yo he hecho este experimento, me ha salido esto y esto. Y luego dejas un espacio para que la gente comente. Es como si tú te publicaras tu propio preprint. Claro que esto no ha sido evaluado, pero cuando expones de forma transparente tus resultados, la gente los puede comentar, y eso es la gracia de los preprints. Yo soy un gran defensor de los preprints, y a mí me gusta pues presentarlo, y al cabo de unos meses, si todo va bien, acabas publicándolo donde sea. Pero durante esos meses, primero, la gente sabe que esto ha ocurrido, y luego la gente lo ha podido comentar. Y de hecho las evaluaciones de los preprints en base a comentarios a veces son mucho más ricas y mucho más detalladas que las que tienes de los 2 o 3 revisores de la revista en la cual acabas publicando. Entonces, no lo hemos solucionado todo, todavía cuesta publicar los resultados negativos, pero ahora hay más sistemas, hay más mecanismos para publicarlos. Simplemente hay que usarlos. Vale, y luego otra cuestión para Ignacio. El manejo de animales de forma no tan invasiva, como tú estabas comentando, de no cogerlos con la cola, igual usar los tubos estos que se están usando ahora para que el ratón entre de forma voluntaria, yo creo que eso cala más en la gente que hace el procedimiento, o sea, la gente que realmente va a estar con el animal. Pero claro, ¿cómo le explicas tú al PEI que vas a tardar 2 semanas más, 3 semanas más en aclimatar al animal o enseñarle? Porque, por ejemplo, yo hago un método de inoculación que es que el animal ingiera de forma voluntaria un inóculo para no tener que hacer un sondaje. Claro, al animal lo tienes que entrenar un poco a hacer eso, y a veces yo siento que si a mí me cuesta convencer a mi PI, que considero que es bastante abierto con el tema, ¿cómo si haces llegar estos métodos, que a lo mejor son más costosos en temas de tiempo, a los investigadores principales, que lo que te están pidiendo en ese momento son los resultados? Pues yo con la perspectiva de la edad creo que desgraciadamente es tiempo, pero que funciona. Es decir, desde que empezamos a hacer los cursos de experimentación animal, yo siempre planteaba, la pregunta era reiterativa: no, es que el jefe de mi laboratorio esto no lo hace así, y bueno, ni que se lo plantee, ¿vale? Pero luego resulta que los investigadores jóvenes terminan siendo también investigadores principales, y por lo tanto tienen capacidad para introducir eso. Entonces la formación es vital, la formación, y también tener en cuenta que cuando algo se ha hecho toda la vida es muy difícil de un día para otro cambiarlo. Pero tú decías de recursos, ¿vale? Es que antes se hacía investigación en centros con unos recursos mínimos, con unas instalaciones para roedores que eran un asco, y ahora eso ya ni se plantea, aparte que hay una legislación detrás. Entonces los recursos llegan cuando llega el convencimiento de que es útil. Añado otra cosa: en el momento en que haya que diseñar un protocolo y plasmarlo por escrito, a lo mejor a tu PI se le puede convencer también, o ayudar a convencer, diciéndole: es que si pongo que voy a tener que hacer una inoculación, no nos van a aceptar el protocolo, nos van a tirar para atrás. Entonces hay que hacerlo de esta manera, que es más elegante, más seria, más acorde con eso y más legal. Eso ayuda. Yo tengo siempre una anécdota que viví hace años. Un grupo que trabajaba en ictus y que operaba a los animales en el cuello, una incisión en el cuello para ocluir una arteria. Es uno de los problemas cardiovasculares que tenemos en nuestra sociedad, ¿no?, moderna. Y lo curioso de todo es que siempre decía: oye, pero has hecho una cirugía, ¿por qué no le pones un analgésico? No, interfieren los resultados. Y era verdad, algo puede afectar a los resultados. Es curioso, pero todo paciente que tenga ictus y que diga que tiene dolor, seguro que le pone un analgésico. Esa es otra, ¿no? Lo curioso es que cuando llegó el comité de ética y le planteamos: oye, ¿y no pones ningún analgésico? Estás haciendo una cirugía.
La chica, que en ese caso era la investigadora joven que estaba allí, dijo, ay, sí, perdona, me he olvidado, ¿qué hay que poner? Entonces, fue un cambio después de 10 años de insistir y el jefe teóricamente decir que no. Es decir, hay capacidad de cambio, requiere tiempo. De un día para otro no puedes pretender. Cuando nos pusieron el cinturón de seguridad, los que nos tocó en su momento de no tenerlo, pues al principio costaba mucho. Es que somos muy mayores. Ahora ya, nadie lo duda. Esto va a pasar con las mascarillas, ya veréis el tiempo que vamos a llevar mascarillas. Yo me pongo el cinturón de seguridad, que conste. Y la mascarilla. Y la mascarilla. Sí, bueno, muchísimas gracias a los tres. Una pregunta que, bueno, a raíz de un proyecto que estuvimos desarrollando con la Universidad de Wageningen en Holanda, pues fuimos finalistas en un proyecto de desarrollo para firmware de monitorización de animales. Y en ese sentido, y dentro de la R de refinamiento de las investigaciones, quería preguntaros a los tres si estáis haciendo proyectos en esa conciliación del entorno natural del animal, si estáis aplicando técnicas de última generación de dispositivos para ese monitoreo de variables que os inquietan especialmente, y si no, y si en qué estáis contentos especialmente o qué gaps estáis detectando que os gustaría que se desarrollasen. Gracias. El problema, porque algo me suena, el problema que hay de siempre son recursos humanos. La monitorización permanente de los animales, día, noche, sobre todo después de un experimento, cuando no sabes cuándo el animal se va a encontrar mal, en un hospital no hay problema, hay personal permanente, le llamas y viene cuando te encuentras mal. Pues en el caso de animales es difícil por falta de recursos humanos. Pero es curioso, la Universidad, por ejemplo, de Alcalá está desarrollando ahora unos sistemas muy baratos. La idea, además, justamente es tratar de trasladar un sistema de esto de Arduino, ¿no? Que son sistemas como mini peces muy baratos, justamente para hacer un análisis visual de monitorización permanente de los animales, donde además de controlar variables como temperatura, etcétera, etcétera, pues por ejemplo puede haber comportamiento animal, porque puede ser un indicativo de malestar o de falta de bienestar al fin y al cabo. Entonces, sí, el problema como de costumbre son recursos y luego el desarrollo de equipamiento. Cuanto más automatizado sea, todo mejor, sin duda. Sí, eso depende mucho del tipo de investigación que hagas y del tipo de parámetros o de datos que tienes que recabar de tu modelo animal. Creo que cada vez más hay estas series de dispositivos subcutáneos que se pueden implantar, que, como decía Ignacio, no solamente te dan idea de latido de corazón ni de temperatura, incluso algunos te pueden dar información sobre niveles de determinados metabolitos, etcétera. Esto creo que es el futuro y donde tenemos que ir. O sea, nosotros no lo usamos porque directamente nosotros, digamos, yo trabajo en enfermedades raras que acaban con percepción visual, y a mí mi problema es cómo, antes decía Ignacio, cómo le pregunto al ratón si le duele o no. Mi pregunta es cómo le pregunto al ratón si ve bien o ve mal, que eso tampoco no es nada obvio. Entonces existen dispositivos, existen equipos más o menos desarrollados en los cuales podemos utilizar para extraer la información visual de un ratón y utilizarlo realmente para avanzar en las enfermedades similares que ocurren en los hombres, ¿no? Y ahí sí que estamos utilizando estos dispositivos, claro que sí. En nuestro caso, bueno, yo coincido con lo que dicen ellos, y el tema de los recursos, en nuestro caso tratamos más de trabajar en enriquecimiento, pero no tenemos tantos recursos como para poner una cámara o unos microchips, que nos gustaría también por alguno de los experimentos que hacemos trabajando en reproducción, pero trabajamos más en enriquecimiento, que ahí sí podemos llegar, tamaño de jaula, enriquecimiento ambiental, podemos llegar un poco más a mejorar el bienestar. Nos encantaría monitorizar, pero tenemos el mismo problema que argumentaba Ignacio, es muy complicado. Alguna vez después de un procedimiento, nos hemos quedado mirando al animal en el más sentido UCI posible dentro de nuestro punto de vista, pero bueno, es una cuestión de recursos, y es algo que desgraciadamente tenemos que cortar ya. Me están haciendo señales de estas que no se ven, y es algo que entronca con una pregunta que tenía como final, que dejaremos para el siguiente curso, que es cuáles son los retos futuros sobre
uno de ellos puede ser este, ¿no? Esa monitorización, utilizar sistemas sofisticados, ahora sofisticados, pero que poco a poco se van implementando más, para monitorizar ese tipo de parámetros relacionados con el bienestar animal que ayuden a mejorar las condiciones de nuestros experimentos. Así que, como somos personas disciplinadas, que nos ponemos el cinturón de seguridad y las mascarillas, y nos han dicho que teníamos un tiempo limitado, nos damos las gracias mutuamente, gracias por haber estado. Gracias a ellas, a Manuel y a María. Gracias a ellas, evidentemente, a la Universidad Complutense, a los cursos de verano del Escorial, un marco fantástico. Los que esta es vuestra primera vez, de hacer proselitismo, aunque no está aquí el director, pero está está Lucía. Si esta es vuestra primera vez en los cursos, imagino que os ha gustado. Si no es vuestra primera vez, ya lo conocíais. Y si es vuestra primera vez, tened en mente que el año que viene habrá más, y al siguiente, y bueno, pues os animamos a que os matriculéis en cualquier cosa, que la cultura es muy amplia, ya sabéis que el abanico de posibilidades es amplísimo. Gracias, bueno, pues gracias a todos y nada más. Muchas gracias.